Bueno, muy buenas. Ya estamos aquí una vez más en Sec2Crime, dispuestos a traeros una nueva entrevista. Ya sabéis que os traemos entrevistas todas las semanas, ya sea fines de semana. Ahora, sobre todo en verano, vamos a centrarnos más en los jueves y los viernes. Y bueno, siempre esperamos estos pequeños 5 minutos a que vaya entrando un poco la gente. Yo os he prometido por stories, antes de tener la entrevista con Paz Velasco, que ya os puedo adelantar que es una gran profesional en el campo de la criminología y que muchos de vosotros conocéis. Ya no solo porque tiene un libro muy conocido, ¿no?, que se llama Criminalmente, sino porque efectivamente es una experta y todos los profesionales con los que hablo yo me dan muy buenas referencias de ella. Ahora sí, muy buenas. Buenas tardes. Hemos conseguido conectar. No te preocupes, que esto es muy normal, ¿eh? Ya yo creo que los seguidores están acostumbrados porque siempre nos pasa algo, de una forma u otra. Bueno, es Pero mi primera vez y también, bueno, pues la verdad es que no sabía muy bien es cómo iba. totalmente Mira que doy clases online, pero el tema de Instagram, pues es la primera vez que lo utilizo. Es totalmente normal. Bueno, un placer lo primero tenerte con nosotros. La verdad, estamos súper orgullosos porque lo comentábamos a los seguidores ahora, ¿no? Que hay muchas veces que en este mundillo, sobre todo, se piden referencias, ¿no? Y yo con toda la gente que estaba hablando de profesionales de la criminología, lo único que tienen son buenas palabras hacia ti. No te lo digo por peloteo, te lo digo porque es la realidad, ¿no? Entonces, es algo yo creo que tiene muchísimo valor también. Así que agradecerte en primer lugar que estés. Muchísimas gracias. Gracias, David. Voy a subir un poquito el volumen con vuestro permiso. Claro, por supuesto, por supuesto. Ya Aquí está. libertad y naturalidad, ante todo. Perfecto. Pues ya Bueno, estoy. pues nada, pues es un placer, como te decía, tenerte con nosotros. Esta entrevista, aunque se lo crean o no se lo crean, no la hemos programado, ¿no? Porque queremos precisamente que nazca de esa naturalidad y profesionalidad y experiencia que sabemos que tienes. Nosotros queremos, y siempre solemos hacerlo así, decir que te presentes tú directamente, porque no hay nadie que se vaya a presentar mejor que tú, un poco brevemente sobre tu experiencia y tu labor profesional. Pues muchas gracias, David. Es verdad que gracias, bueno, pues gracias a mi trabajo y a que parece ser que no estoy haciendo las cosas tan mal, pues bueno, me va conociendo poco a poco, pues sobre todo lo que más me interesa son los estudiantes. Yo siempre digo que me considero una divulgadora de la criminología, he sido abogada penalista muchos años y ahora actualmente, bueno, pues mi carrera la tengo enfocada a una investigación que llevo haciendo ya años sobre la delincuencia y la criminalidad femenina. Me dedico ahora al 100% a ser profesora en la Universidad Internacional de Valencia y también colaboro con Behavioral Law en un curso, espera que lo tengo aquí, Sí, es porque cierto, ¿no? Lo vi el sí, otro día, ¿cierto? sí, lo digo porque además he estado hablando con una de las personas que trabaja, que además es muy amigo mío y que os sigue, que es Silvestre, el Ujú. experto universitario en investigación criminológica, que me ha comentado que, bueno, que si hoy estuviera alguien interesado en apuntarse en este curso, del cual soy directora, pues que tendrían becas de un importante descuento. Pero bueno, lo que iba, como profesora en la Universidad Internacional de Valencia, escribí mi primer libro, un ensayo sobre criminología, en el 2018, ya estoy corrigiendo el segundo, con lo cual, bueno, ahora ya depende de mi cansancio, mi tendinitis, que vuelvo a tener tendinitis, y de intentar descansar también un poco. Pero lo que más me apasiona, desde luego, es la criminología. Colgué la toga en 2018 precisamente para dedicarme al 3000% a la criminología, a la investigación, a escribir, a leer muchísimo, a seguir escribiendo artículos y sobre todo a dar clases. De modo que, bueno, eso es un poco mi recorrido. Empecé a trabajar muy jovencita y no me importa decir la edad, voy a hacer 52 años. Y creo que estos últimos 10 años en los que he compaginado criminología y derecho, puedo decir que profesionalmente han sido los que más satisfacción me han dado, tanto a nivel como criminóloga, como a nivel de profesora de universidad, profesora online, porque, bueno, aunque no podáis entenderlo, yo doy muchísimas clases online y además lo hago de modo gratis y os explico por qué lo hago gratis. Porque para mí es mucho más importante divulgar y que la gente pueda llegar bueno, pues a poder asistir a una clase mía o de cualquier otra persona. Y sí que es verdad que si me tuvieran que pagar, preferiría que me pagaran en tiempo que en dinero. Porque el dinero te lo gastas y el tiempo puede volver el dinero, pero el tiempo no. Entonces, Totalmente. bueno, eso es un poco, sí, como decís que era una entrevista un poco más, digamos que era un poco más Sí, informal, sí. pues bueno, No, no, oye, simplemente esa.
Esa es mi Me parece presentación. genial. Todo lo que has contado me parece genial y además muy acertado, sobre todo a modo de introducción. Respecto a lo que comentas, por supuesto, nosotros estamos también en conversaciones, hemos estado hablando con Silvestre y con Vicky Boralno, por supuesto, porque lo consideramos una entidad de referencia y, por supuesto, la gente que pueda estar interesado en vuestros cursos y demás pueden contactar también a través de nosotros y nosotros podemos hacerle llegar también estas propuestas, evidentemente, a Silvestre. Yo estoy seguro de que la calidad formativa es muy alta y nosotros realmente es un poco nosotros, aunque tengamos convenios con distintas escuelas, nosotros esto, aunque no nos consideramos una asociación sin ánimo de lucro como tal actualmente, pero es algo que hacemos de forma altruista, ¿no? Lo que comentas tú. Al final transmitir información de valor, que es lo que estás haciendo tú ahora mismo y lo que me voy a callar porque es la que tiene que hablar, la que va a aportar de verdad. Yo quería preguntarte, por cierto, toda la gente que quiera ir haciendo preguntas, avisaré a partir de cierto momento para que podáis ir hasta haciendo y así no perdernos nada ahora, que a lo mejor se nos olvida. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar, nos has contado un poco cómo empieza tu carrera en el ámbito de la criminología. Una de las cosas que nosotros tenemos es que la mayoría de nuestros usuarios son estudiantes, o sea que es tu público objetivo y el público con el que te gusta yo quiero hablar. ¿Cómo surge esa pasión, en este caso, por tu parte, de dedicarte a la docencia? Es decir, de pasar de algo que mantienes todavía de investigación, de escribir por otro lado, etcétera. ¿Qué rama encaja con esa parte de la docencia en tu vida? Sí. Voy a robar una frase a una gran amiga que es Beatriz de Vicente, criminóloga y también abogada Hemos penalista. estudiado, de hecho. Exacto, que siempre dice que ella es la sempiterna estudiante. Yo, aunque no lo creáis, sigo estudiando. Es decir, no hay un solo día que no intente aprender algo, bien sea de otros compañeros, bien sea viendo un vídeo online, viendo una película, leyendo una novela negra, que como bien has dicho antes, tú eres escritor de novela negra, porque puedes aprender en cualquier momento y en cualquier sitio, y más criminología, porque la criminología es que nos rodea. Es decir, si vamos a la definición de criminología, que no la vamos a ver porque evidentemente no es una clase teórica, en la criminología la tenemos desde que nos suena el despertador y quizás nos entra un mensaje y dando clic terminamos siendo víctimas de un ciberdelito, hasta el momento en que vamos pues bueno, a la compra y nos piratean la tarjeta de crédito o cualquier otra cosa. Es decir, la criminología nos envuelve. ¿Cómo nace mi pasión por el mundo académico y por la universidad? Por lo que me gusta enseñar lo poco que sé. Digo lo poco que sé porque creo que me queda muchísimo aún, David, por aprender. Entonces, la verdad es que tengo una facilidad, digamos que, bueno, otros nacen con otros dones, el mío es la facilidad, no solo de la pasión que siento por la criminología, sino esa pequeña facilidad o ese don con el que, bueno, con el que he nacido, que es saber transmitir las cosas de una manera que soy capaz de llegar a que lo entienda todo el mundo. Es decir, es verdad que utilizo un lenguaje muy sencillo, intento que todo el mundo se enganche a lo que estoy diciendo, de modo que para mí es apasionante saber que ahora mismo hay X personas que a lo mejor no están pues del todo seguras de seguir su ámbito o su carrera profesional por el mundo de la criminología, y por el hecho de que hoy a ti y a mí nos estén escuchando porque lean un artículo de mi blog o simplemente porque escuchen a cualquier otro criminólogo, decidan dedicar su vida, su profesión y su tiempo a la criminología. De modo que la pasión es simplemente ese ímpetu y esa necesidad diaria de enseñar lo poco que sé, David, y transmitirlo en redes sociales, en mi blog, en clases online, ahora con una entrevista. Es decir, realmente lo necesito. Para mí, David, es una necesidad. Por eso tuve que dejar el derecho, porque era imposible estar dividida entre litigar en sala y dar clases, investigar y estudiar. Era muy complicado todo. Tenía que dejar algo y me decidí por el derecho porque ya llevaba muchos años en ese campo. Pues he de decir, primero confirmar que tienes ese don que dices de enganchar, porque efectivamente la verdad es que es un placer escucharte, sobre todo con la facilidad, como dices, que expresas conceptos o cosas que muchas veces parecen complejas, ¿no? Yo creo que una de las cosas, aparte de que te guste, evidentemente, es que tienes que tener el don de transmitir, eso es verdad, ¿no? Todos hemos tenido profesores y profesoras pues, que nos han gustado más y menos, y una de las razones principales es esa, ¿no? El que te sepan enganchar, incluso en temáticas que directamente no te interesaban al principio, es decir, es esa facilidad de introducir en temas. Y me alegro muchísimo de tenerte contigo, me alegro mucho de que hayas mencionado por otro lado también a Beatriz de Vicente, porque en este caso hemos subido un post justo hoy de ella, o sea que habéis compartido en el día de hoy además dos grandes de la criminología, dos Genial. mujeres grandes de la criminología hoy con nosotros. Y bueno, yo no te quiero robar más tiempo del que debiera, entonces también te quiero preguntar, ya han estado mencionando por aquí tu libro, Criminalmente, etcétera, y bueno, vamos a hablar de tu libro, como se dice, ¿no? Porque yo creo que hay mucho de qué hablar.
al final, una de las cosas, como comentaba anteriormente, es la forma en que tú tienes de transmitir la información, y otra cosa es transmitirlo encima al lenguaje escrito, ¿no? Que la gente que te lea no pierda el hilo y cada vez se lo tomen de una manera creativa, ¿no? Porque no puede ser un texto que sea meramente teórico, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los retos principales a los que tú te enfrentas al escribir este libro? Y si no te importa una segunda pregunta también, ¿cuáles son las causas que te llevan a la necesidad de crearlo realmente? Te voy a contestar primero la Sí, segunda. mejor. Sí, no te lo Sí, digo es por verdad, seguir es el verdad que orden va, no, va, cronológico. debería ir primero. No, por seguir el orden cronológico de cómo yo lo he vivido. Cuando estaba en ese impasse de dedicarme a la criminología y al derecho, lo cual le comento que no es fácil, porque digamos que tienes, para decirlo un poco de modo romántico, el corazón dividido entre litigar en sala y dedicarte al derecho penal o dedicarte a la docencia y a la investigación. ¿Qué es lo que intento hacer? Creé un blog en el año 2014 y digo, voy a intentar contar lo que me apasiona. Voy a intentar por la mañana estar en sala y trabajar en derecho, pero por la tarde me voy a dedicar a contar estas poquitas cosas, y vuelvo a decir, estas poquitas cosas que creo que sé de una manera que pueda intentar llegar al máximo número de personas posible. Hay gente que, entre comillas, y desde luego soy una persona que estoy a favor, y bueno, a favor no, súper a favor de las críticas, que me han dicho que mi libro tiene un lenguaje muy sencillo. Claro, mi libro tiene un lenguaje muy sencillo porque no es un libro para eruditos. Yo no soy doctora, no soy tampoco una erudita en criminología, y ni tampoco me considero una súper mega experta en criminología, porque para mí es lo que os he dicho antes, y os lo digo a todos, me es más importante saber que vais a entender cualquiera de las cosas que yo pueda escribir o que pueda decir, a que me terminen hablando 4 doctores de alguna de las importantísimas escuelas que hay en los países nórdicos, en Gran Bretaña o en Estados Unidos, diciendo, es que la erudita Paz Velasco. No, yo soy Paz Velasco, criminóloga y otras muchas cosas, gracias a Dios, pero el hecho de escribir con esa sencillez es porque creo que es la manera de llegar a todo el mundo, al estudiante, al profesor, al neófito, al curioso, al escritor de novela negra, que ahora, el año pasado me invitaron a varios festivales, y no sabes lo orgullosa que me siento de que algún escritor de novela negra me haga hacer de lectora beta, que me diga, oye, ¿me puedes revisar este perfil? Este asesinato es creíble, es decir, No lo eso digas para muy mí, alto. No lo digas no, muy pues te lo alto, digo, que no va bien. te lo digo porque me divierto. Entonces, empezó con un blog por el hecho de decir, bueno, voy a empezar explicando, pues bueno, esas cositas que a mí me apasionan de la criminología y que a veces confundimos, pues la criminología y la criminalística, que es un asesino en serie o que es un asesino múltiple en un solo acto, un asesinato en masa, es decir, conceptos que a veces, pues bueno, las series de televisión, la literatura, incluso, bueno, las noticias, no solo confunden, sino que llegan a mitificar, como es la figura del asesino en serie, que por cierto es una rareza en nuestra sociedad, hay muchísimos más homicidios y homicidas y asesinos simples que seriales. Entonces, esa era la idea. Entonces, empezar a transmitir una idea a partir de un blog, y de ahí poco a poco surgió la idea de, bueno, digamos, de traspasar ese blog, digamos, ya de un modo más académico, con bibliografía contrastada, con investigaciones, con mis propias opiniones y, por supuesto, con mis propias conclusiones sobre diversos temas. Yo creo que el hecho de que haya gustado lo que ha gustado, no sé si mucho o poco, lo que haya gustado criminalmente, es porque cualquiera es capaz de entender y ahora sabe diferenciar un asesino en serie de un asesino itinerante, sabe lo que es un ángel de la muerte, sabe lo que es una viuda negra, es decir, todas esas terminologías que hemos oído miles de veces, pues eso, en películas, en literatura, incluso desde el propio Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, ahora, pues bueno, es una manera de entenderlo muy sencilla. No es fácil de escribir tan sencillo, porque a veces, sin querer, te vas un poco, pues bueno, sí, a la pesadez dogmática de explicar, bueno, voy a explicar esta teoría. He intentado poner muy pocas teorías criminológicas, algunas hay que ponerlas, evidentemente, porque si no, no puedes llegar al final o al fondo del asunto, pero he intentado ser muy sencilla y explicarlo desde un punto de vista como si yo fuera la lectora. Es decir, yo he escrito el libro que me hubiera gustado leer cuando empecé a estudiar criminología. Yo empecé a estudiar criminología en el año 2001. Y te aseguro que ese libro parecerá pretencioso, vanidoso, pero No, es no, un no, libro para nada. que me hubiera gustado leer. No estos libros o estos manuales de criminología, que son, como voy a decir, de expertos, de catedráticos, de doctores, que cuando vas por la página 100 dices, uff, no sé si voy a llegar al 101.
Entonces, me he divertido mucho más escribiendo el segundo, os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tienes, pues digamos, ese bagaje, ya sabes qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que la gente pide y, sobre todo, a través de mi blog yo he hecho digamos, este pequeño experimento del ensayo y error. ¿Qué temas son los que interesan a la audiencia que está o que sigue la criminología? Entonces, a través de los diferentes artículos que he ido publicando en el blog o de las diferentes conferencias que he dado, he llegado a saber qué temas son los que socialmente más interesan desde el punto de vista criminológico. Bueno, me parece súper interesante todo lo que comentas y no me parece para nada pretencioso, porque sería pretencioso al revés, ¿no? Si no demostrabas esa humildad que creo que es súper importante también, ¿no? El no ir de experto por la vida, como sí que va muchísima gente, sino el mostrar esa humildad de yo sé bastante de algunas cosas, pero me queda muchísimo por saber. Entonces eso yo creo que incluso te permite transmitir de una forma muchísimo más efectiva al final, porque eso te permite conectar más con la gente. Y es lo que pretendemos aquí también. Una de las cosas que de verdad que me siento muy en conexión contigo, también desde Sec2Crime, es eso, ¿no? Nosotros intentamos explicar también como conceptos concretos o siglas, incluso muchas veces, cosas básicas. Y me has recordado mucho también a David Garriga de CISEG, porque además él nos comentó también en una entrevista que tuvimos con él exactamente lo mismo que decías tú. Yo en uno de los libros que tiene David Garriga explicaba que hablaba del terrorismo desde una perspectiva sencilla. También, pues ciertamente no criticaron lo que dices tú, ¿no? Había muchas opiniones en base, por un lado, positivas en lo sencillo que es, por otro lado, es que es muy sencillo. Pero es que hablábamos lo mismo que acabas de decir tú con él, que es difícil escribir tan sencillo, porque tú muchas veces sabes tanto de una cosa o sabes tanto de una teoría, etcétera, que lo quieres explicar todo. Entonces es muy difícil el poder detectar ¿qué es lo que sabe mi público? Porque, claro, tú puedes dar cosas por hecho muchas veces en tu sector profesional que después la gente no tiene ni idea. Entonces, ese es un público que existe. Nosotros no podemos estar haciendo, como dices tú, al final libros de catedrático continuamente, porque la gente al final no se entera de nada. Que no significa que no sean necesarios, te aportan pues más profundidad, etcétera, un poco más Exacto. avanzado, etcétera. Pero es que tú lo que necesitas muchas veces, y yo creo que la gran mayoría de estudiantes lo que necesitan es lo que estás haciendo tú. Es decir, necesitan algo sencillo, algo por lo que empezar y algo que no les sea pesado. Porque cuando estés pesado algo, pues ya lo abarcas, lo extrapolas a toda la disciplina y acabas, yo creo, hasta harto de la propia disciplina en sí. Entonces, bueno, Exacto. yo te quería preguntar también, hemos hablado un poco del libro de Criminalmente, nos has comentado que tiene una segunda parte. ¿Cómo se va a enfocar esta segunda parte? Porque claro, esto en una novela, pues como si dejas un final abierto, pues venga, pues vamos con la segunda parte, pero ¿cómo se enfoca en este caso? ¿Cómo se vincula? Pues mira, voy a tirar de un topicazo de novela negra y de thriller policíaco, pero si te lo contara tendría que matarte. No puedo. No lo tengo permitido, no puedo decir nada. Simplemente puedo decir que es un ensayo de criminología, pero hasta aquí Sí, bueno, no puedo lo continuar. único que podemos saber es que lleva Pero el no es estilo. segunda parte, no tiene absolutamente nada que ver con el Vale, primero, eso sí lo puedo comentar. vale, Es de criminología, porque lo que no voy a escribir es sobre un libro de cocina, sería obviamente. incapaz, pero no tiene absolutamente nada que ver con la primera parte. Es decir, van a ser complementarios, pero no podemos decir que sea la segunda parte de Criminalmente en absoluto. Bueno, No. lo único que podremos saber es que lo has escrito tú, eso sí, y más que nada porque dentro de que lo hayas escrito tú, la gente que efectivamente tú has dicho antes que habrá gustado más o menos, yo las referencias que tengo son estupendas. Yo te confieso que yo todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero es que desde que empecé a hablar contigo, digo, ya es que me lo tengo que leer este verano sí o sí, para poder también reseñarlo y hablar un poco de él en Sec2Crime. Gracias. Y bueno, yo por lo menos tengo muy buenas reseñas, ya te digo, no solo de ti como profesional, también del libro. Volvemos a decir que escribir un libro no es fácil de por sí. Si encima te metes en una disciplina técnica, teórica, científica, como es la nuestra, es más difícil. Y bueno, te quería hacer una pregunta ahora un poco en base al blog. En base a las temáticas que tú vas estableciendo en tema del blog, nosotros cuando hablamos con asociaciones o empresas nos hablan del futuro de su empresa, ¿no? ¿Qué nos podrías contar tú de la actualidad y del futuro de tu blog o de ese proyecto más personal tuyo, ¿no? Que va de cara a la investigación, a la divulgación, etcétera? Lo cierto es que creo que en última entrada, debido bueno, porque pensemos que yo he tenido que seguir dando las clases en la universidad, sigo con mi investigación, he tenido que terminar el libro, escribo también para El Taquígrafo, un periódico online, de modo que, claro, algo tenía que dejar un poco más aparcado y ha sido el blog. La última entrada es del mes de marzo. El futuro del blog va a seguir como ha sido siempre desde que nació en 2014. Cuando haya alguna noticia que yo vea que
que es interesante desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista social, y que pueda aportar no solo como ex abogada, sino como criminóloga y sobre todo como persona, bueno, pues algunas nociones, alguna opinión, alguna crítica, alguna aportación es lo que hago. El último que escribí, que me quedó bastante alucinada, fue porque a raíz de que vi un documental en Netflix y se titula Deuda de sangre, es decir, cómo en algunos lugares aún, bueno, pues existe esta venganza privada, pero, ojo, legítima y considerándose un derecho. Entonces, me sorprendió tantísimo porque no había oído hablar, bueno, había oído hablar evidentemente a lo largo de nuestra historia de estas deudas de sangre que se contraían, pero estamos hablando evidentemente hace siglos. Pero es que no estamos hablando hace siglos, estamos hablando de la actualidad. Hoy en día, en determinados lugares geográficos de nuestro planeta, en Europa exactamente, aún esto está permitido y está legitimado, matar a otra persona para vengarse. Entonces, claro, dices que en el siglo XXI esto no solo esté legitimado, sino que se alardee en documentales y en prensa, como podéis ver en muchos medios de comunicación, de que esto sea legítimo, pues te hace preguntarte realmente por qué seguimos criticando la barbarie medieval o por qué seguimos criticando ciertas cosas de nuestra historia cuando lo único que hacemos es cambiarlo de nombre, pero se sigue repitiendo el patrón criminal, se sigue repitiendo el patrón en muchos casos de aceptar determinadas conductas delictivas encuadrándolas dentro de la cultura, la tradición, etcétera. Entonces, bueno, este artículo con lo que hice, ya te digo que es de hace ya unos meses, creo que es de marzo, lo que hice fue eso, traspasar algo medieval, porque empecé hablando de la Edad Media a la actualidad. Entonces, el futuro del blog va a estar en consonancia con lo que ocurra a mi alrededor, en las noticias, en lo que yo vivo, en mi trabajo, en lo que me cuentan algunos de mis alumnos, en las clases, porque ahora, bueno, empecé dando una asignatura en Vue, y ahora ya, ahora en septiembre empiezo ya con 4, es decir, he dado un salto para mí importantísimo de empezar dando una asignatura en un máster y ahora voy a dar 4, voy a dar 3 asignaturas en 2 másteres diferentes y una asignatura en el grado de criminología. Claro, eso ya para mí es, bueno, tocar el cielo, ¿no? El estar en contacto diario con personas que quieren aprender criminología, que están ahí, como he sido yo estudiante, como sigo siéndolo, reitero, y para mí eso, bueno, es que yo creo que no lo cambiaría, David, ahora mismo por absolutamente nada, nada. Pues eso es lo más valioso que nos puedes decir también, y no para nosotros, obviamente, sino para ti, que es una de las cosas más importantes, porque cuando disfrutas algo, haces disfrutar a los demás. Eso se nota muchísimo, parece un tópico, pero es verdad. Yo con toda la gente que hablo que de verdad disfruta con lo que hace, que de verdad le gusta, lo transmite de una forma muy especial. Tú en este caso lo haces. Y bueno, preguntaban por ahí que cuál era el documental. Bueno, les invitamos, como ha comentado, Deuda de sangre. ¿no? Que es de Deuda de Sangre, y si no, Deuda de sangre. que ahí aparecerá seguro. Sí. Exactamente. Tenéis el enlace también en mi blog, en el artículo que escribí, ahí tenéis toda la información porque es un tema que además, bueno, desde el punto de vista de la criminología es brutal porque es esa legitimidad a poder asesinar a otro. Ese derecho que te da, lo que explico en el artículo, es decir, el derecho que te da el ser familiar de una víctima a tomarte la venganza por tu cuenta. Evidentemente la venganza es un hecho reiterado en toda nuestra historia de la humanidad como Homo sapiens, pero que esté en 2000, casi 21, legitimado, que se sigan haciendo documentales y que haya niños que desde que nacen hasta que mueren no salen de su casa, porque esta deuda de sangre implica que puede morir cualquier varón de esa familia, te da mucho que pensar, puesto que hemos avanzado como especie muchísimo, pero resulta que en otros campos, en otros ámbitos, parece que sigamos en la época recolectora y cazadora. Y si leéis el artículo entenderéis por qué digo esto. Y de hecho nos hace comprender que hay muchas más líneas de investigación y de salidas laborales muchas veces de las que pensamos en cuanto a que ampliar tus conocimientos en uno u otro sentido muchas veces te puede ayudar en el futuro en según qué empresas, incluso empresas privadas, porque muchas veces puede haber variantes que no son típicas, a lo mejor especializaciones de la criminología, como nosotros nos gusta abogar por salidas alternativas, como pueden ser el análisis de inteligencia, ahora la ciberseguridad, incluso tema de compliance, etcétera. Entonces es algo bastante importante. Nos preguntaban, y te quería preguntar yo también, aunque supongo que lo tendrás en tu perfil, exactamente si puedes decir el link de tu blog, porque hay gente que está preguntando para que puedan tenerlo, que supongo que será buscar criminalmente. Sí, es
Yo lo he buscado por Google y buscas criminalmente y te sale, así que con que lo busquéis por Google, yo creo que Exacto. te sale directamente. Y bueno, por Además, otro ahora, lado, sí, uh-huh. no, Nada, iba a comentar que, sí, sí, que el comenta, comenta. último proyecto en el que me he embarcado y que, bueno, que además estoy disfrutando un montón porque también es divulgar criminología, es un podcast que también se llama Criminalmente. El hecho de llamarlo Criminalmente es para vincular el blog, el libro y ya la palabra criminalmente la vinculan con Paz Velasco. Entonces, para mí es mucho más sencillo tener que ir buscando un nombre para cada cosa. Sí, Bueno, pues si tienes un podcast que se llama Criminalmente, un blog que se llama Criminalmente y un libro, y repito que el segundo no se llama Criminalmente 2, ni Criminalmente 2.0, porque ha habido hasta porras, y es divertido, ¿no? Ver cómo la gente va poniendo título a tu próximo libro. Pues bueno, es una manera, digamos, de identificar. Yo ya me identifico ¿no? con estas dos palabras. Entonces, bueno, además lo podéis encontrar muy fácil. Ya digo, si ponéis Criminalmente lo encontráis enseguida, David. enseguida. Eso doy fe, vamos. Bueno, y te quería hacer ya la última pregunta, que es algo bastante importante, que solemos hacer al principio, pero que yo creo que has sentado muy buen precedente para esta pregunta ahora, que es, ¿qué le dirías tú ahora a todas aquellas personas que estén estudiando criminología, que lo hayan estudiado, que estén pensando en estudiarlo, en cuanto a lo que tú quieras, en cuanto a salidas profesionales, en cuanto a esa motivación que muchas veces nos falta, temas de visibilización, etcétera? Libertad absoluta. Sí, la verdad es que, bueno, hace muy pocos días ha salido una noticia que a todos los criminólogos nos ha dejado bastante, yo creo que preocupados, ¿no? El hecho de que para poder acceder a funcionario dentro de nuestros centros penitenciarios, pues resulta que no aparezca el criminólogo, así aparece el abogado, está el jurista criminólogo, que es una figura que sí aparece en nuestros centros penitenciarios y conozco algunos que trabajan en prisión con esta, digamos, con esta categoría profesional. Pero, claro, aquí el hecho de, si yo me pongo ahora, bueno, pues dramática y empiezo a hablar de la visibilidad del criminólogo, de cómo otros profesionales parece que tuvieran como un poco de temor a que nosotros entráramos en determinados ámbitos profesionales, pero no, es que ya estamos nosotros, nos necesitamos. Es que no es cuestión de quítate tú para ponerme yo, es cuestión de que entre todos ayudemos a prevenir determinados delitos como tenemos ahora mismo y como algo que me parece tremendo y comento porque es lo que me viene a la cabeza y lo que he estado trabajando hoy, como es el nuevo hombre del saco, que este hombre del saco que hoy en día no se lleva a los niños, pero se lleva a su inocencia, es decir, el tema de la pedofilia online, del grooming, es decir, ¿por qué no podemos colaborar X profesionales? No voy a decir nombres porque luego la gente es muy susceptible y no tengo ganas yo luego de tener ningún problema, pero ¿por qué en vez de pensar, no, es que si vienes tú me van a quitar a mí, no, es que tú no estás preparado? Yo creo que cada profesional está preparado porque si no, no tendría un grado. Es decir, ha pasado unos años estudiando, nuestra disciplina, nuestra ciencia social es multidisciplinar y luego allá cada criminólogo en especializarse en lo que quiera. Pasa como con el derecho. Yo cuando hice Derecho, yo acabé la carrera en el año 94, 93, 94, 95, por ahí. No ahora me acuerdo, ya hace tiempo. Pero no puedes ser un abogado generalista. O sea, tú no puedes llevar un litigio mercantil al día siguiente o 2 semanas después uno penal y a las 4 semanas llevar un tema de herencia. Es decir, un buen profesional en cualquier ámbito se ha de especializar. Es mi primer consejo para los criminólogos. Hacer vuestra carrera, disfrutarla, porque vais a disfrutarla muchísimo, leed muchísimo, no os limitéis a ir a clase, escuchar al profesor, coger apuntes y con esto me presento al examen, porque eso lo que vais a obtener es un título, pero no vais a obtener conocimiento, ni vais a disfrutar. Ahora, si lo que queréis es un papelito que ponga Pepito Grillo, se nota que Pinocho es una de mis pelis favoritas, ¿no? Pepito Grillo, graduado o licenciado en, entonces ir a clases, estudiar los apuntes y se acabó. Pero si lo que queréis es ser criminólogo, si lo que queréis es investigar, si lo que queréis es aprender, si lo que queréis es disfrutar y dedicaros a la prevención y al tratamiento de determinados tipos de delincuentes o incidir en determinado tipo de delincuencia, tenéis que trabajar fuera del aula. Tenéis que iros a la biblioteca, tenéis que leer artículos, tenéis que leer libros, de eruditos, de doctores, de catedráticos, también blogs de aficionadas. Es decir, tenemos que leerlo todo. Mi consejo es que si quieres ser criminólogo, lo seas, pero que lo seas desde abajo, es decir, empiezas yendo a clase, empiezas estudiando, empiezas consultando, yendo a la biblioteca, luego tu primer artículo para una revista, es decir,
empecemos desde abajo y siendo conscientes de cuál es la figura del criminólogo en nuestro país. Olvidémonos de muchas de las cosas que dicen algunas universidades. Centrémonos en lo que podemos hacer, que es mucho. Pero creo que el gran problema de la criminología en nuestro país es el hecho de que otros profesionales nos ven como si fuéramos a quitarle su puesto. No queremos quitar el puesto a nadie. Queremos ayudar a mejorar la sociedad. Queremos ayudar a sanar a la sociedad y queremos ayudar a prevenir y tratar la delincuencia junto a otros profesionales. No somos ni mejores ni peores que otros. Simplemente creo que todos juntos podríamos llevar a cabo y lograr en determinados campos de la delincuencia en nuestro país grandes cosas, pero muy grandes, David. Bueno, yo creo que todos los comentarios, la verdad, que nos están dejando son muy buenos. No me extraña, la verdad, por eso lo digo. Yo creo que lo has dejado súper claro con esta conclusión. Además, es un llamamiento bastante claro, bastante conciso sobre todo lo que estamos pasando actualmente. Y efectivamente, porque estamos hablando de una aportación, ¿no? De una aportación de valor, no de una sustitución de valor. Porque si tú aportas valor a algo, ese algo puede hacerse más grande y a lo mejor al hacerse más grande incluso puede acoger a más profesionales. Y al acoger a más profesionales, es decir, no se tiene que ver como una sustitución en sí misma, sino como un complemento, no como un complemento, porque no somos complemento de nada, ¿no? Pero bueno, se me entiende un poco como un complemento de valor, es decir, como una adición de valor a distintos sectores de la sociedad que probablemente, como todos sabemos, sobre todo los que estudiamos criminología en instituciones penitenciarias, no solo se podría traducir en prevención de la criminalidad, sino incluso en ahorrar muchísimo dinero, factor económico, factor social y muchos otros factores que son esenciales para toda la población. Yo A mí creo me que a veces, gustaría... Sí, perdona. No, di. no, yo creo que una de las cosas que a veces lanzo y que he dicho en algunas entrevistas, incluso en prensa y en televisión, es que tuviéramos la oportunidad de intervenir en la política criminal de nuestro país. Estamos suficientemente preparados, evidentemente cuando acabas la carrera no, cuando tú acabas la carrera eres una persona que tienes unos conocimientos teóricos y luego ya empezarás tu investigación o lo que he dicho, te especializarás en un campo determinado, porque lamentablemente nuestro Código Penal es amplísimo y tiene más de 400 delitos. No es poco, repito, más de 400 delitos hay en nuestro Código Penal. Entonces, el campo es muy amplio, abarca muchas conductas delictivas. Creo que seríamos estupendos, vamos a poner una palabra para que luego no tenga problemas con nadie ni en ningún sitio, asesores para poder trabajar dentro de la política criminal de nuestro país. Dígase desde violencia de género hasta lo que he comentado antes, esta prevención de la pedofilia online. Yo colaboro con el Departamento de Justicia aquí en Cataluña en un proyecto interesantísimo que empezó en Alemania, que tiene que ver con los agresores sexuales, y estoy orgullosísima de pertenecer a este grupo y trabajar en este ámbito. Si todos los criminólogos, y digo todos, porque para mí todos los criminólogos son mis compañeros. Al revés, parece ser que no, pero para mí todos los criminólogos son mis compañeros. Si uno es experto en A, otro es experto en B, otro es experto en C, y a estas personas se contara con ellas para legislar, para llevar a cabo, digamos, alguna reforma que se quiera hacer en nuestro Código Penal, quizás, bueno, pues en algunos campos y en algunos delitos estaríamos más acertados, David. Bueno, nuevamente la verdad es que tienes toda la razón en lo que comentas, porque bueno, la política criminal es otro de los aspectos en los que deberíamos tener más visibilidad, sobre todo por el hecho de que no sabemos si se podría considerar incluso que existe, yo creo, entre comillas, ¿no?, la política criminal como tal en nuestro país, o por lo menos tal como debería ser o tal como la estudiamos y como se debería orientar, ¿no? Realmente la política criminal se incardina o se mete a empujones dentro de la política en general y no como si fuera una Exacto. política concreta, una política distinta que tiene que contar con expertos concretos, y eso es uno de los grandes problemas. Vamos a pasar un poco a las preguntas. Nos han ido haciendo muchas preguntas, lo que pasa es que yo quería que acabases primero. Entonces, de todas las preguntas que hay, si nos podéis ir repitiendo algunas, vamos a intentar hacer todas las posibles. Vamos a ver, voy a ir subiendo un poquito de todas maneras. Bueno, todos son mensajes de ánimo y de agradecimiento para ti. Por Gracias. supuesto, con muchísima razón.
En este caso, a ver si nos podéis ir lanzando las preguntas de nuevo, porque es que hay muchos mensajes. Entonces vamos a responder a las 3 primeras preguntas que nos podáis lanzar, que yo creo que es lo adecuado también para no hacer muy larga la entrevista, que después a la hora de subirla también a las redes sociales y demás, como decíamos antes, ¿no? Mejor ir estableciendo una serie de píldoras de información y no alargar las cosas. Bueno, en este caso teníamos uno de Gustavo, que era que es criminalista extranjero, pero ya lleva un tiempo aquí y que, bueno, tiene temas de peritaje judicial, etcétera, que ¿qué le recomendarías quizás a una persona como él para trabajar en el sistema penal? En el sistema penal, por el ámbito de la criminalística, no sé yo, o de la criminología, perdón, en este caso, pero bueno, puedes responder yo creo mejor tú a esta pregunta, por supuesto. Bueno, para empezar ya sabemos que los criminalistas como tal en nuestro país, esa figura no existe, sino que están integrados dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De modo que como perito sí que podrías trabajar desde, bueno, desde la bolsa de peritos que hay dentro de los diferentes juzgados de nuestro país o como perito privado. Pero como criminalista como tal, como tenemos la idea, lo que he comentado antes, de determinadas series de televisión o determinadas novelas negras o policíacas, en nuestro país es muy complicado. Es decir, sabemos que la policía judicial y la policía científica forma parte de los cuerpos de fuerzas de seguridad, no puede ser una persona externa. Ahora, como perito para en determinados campos o determinados, digamos, investigaciones muy puntuales para ser perito de parte o bien para trabajar como perito para el juzgado, claro que se podría hacer. ¿Fácil? No. No te voy a decir que sea fácil porque te estaría engañando. También podrías trabajar, pues bueno, en algún despacho de abogados penalistas llevando a cabo, pues bueno, una buena defensa o una buena acusación, dependiendo del tipo de abogado que fuera penalista, bueno, aportando este peritaje de parte para ellos, por supuesto. Pues muy, muy buena respuesta. También, bueno, como comentas, ¿no? También hay una serie de asociaciones quizás que también te pueden ayudar pues, Sí. a intentar integrarte dentro del tema penal. Pasamos con 2 preguntas más. En este caso tenemos una de Max Faisu, que dice que en Estados Unidos, al igual que en otros países, el puesto de criminólogo o criminóloga está reconocido por ley. ¿Cuándo piensas en este caso que se podría aplicar en España, aunque sea difícil un margen temporal, ¿no? Pero lo ves muy lejos? Sí. O sea, yo el día que vea que la palabra criminólogo aparece en la ley de enjuiciamiento criminal, yo creo que no lo vamos a hacer. Y si lo veo, a lo mejor ya tengo 80 o 90 años, espero llegar, pero de momento lo veo muy complicado por una sencilla razón, porque jugamos a una cosa muy extraña en nuestro país con la criminología, que es como jugar al gato y al ratón. Es decir, yo te ofrezco un montón de sitios donde estudiar criminología, desde universidades privadas a universidades públicas, a máster, a cursos, etcétera, pero luego no te ofrezco la salida profesional a estos estudios que tú estás haciendo. Entonces, claro, es un poco un choque porque no tiene sentido que haya tantísima oferta de una profesión que luego queda, digamos, marginada. Yo escribí un artículo que nunca he publicado, lo tengo guardado por si acaso, que se titula La criminología es la cenicienta de las ciencias sociales. No lo he publicado nunca porque me da miedo publicarlo, sinceramente, por si acaso. Pero ¿qué es lo que vengo a decir? Vengo a decir que la criminología, teniendo al lado a otras ciencias que también intervienen en la delincuencia, es como si fuéramos esa cenicienta, esa hermana fea, esa hermana que nadie quiere hacer servir, cuando lo que he dicho antes, creo que estamos perfectamente capacitados. Ojo, no para todo, tampoco es lo que he dicho antes, hay que especializarse, pero yo no veo a corto plazo que la palabra criminólogo aparezca como aparece otro tipo de peritos que sí que van a sala a defender esos peritajes forenses que hacen. No veo al criminólogo de momento dentro de la ley de enjuiciamiento criminal. Que ya se hacen peritajes privados desde el punto de vista de la criminología, me he quedado en blanco, es que quiero decir Informes la palabra. ¿no? Como tal, o informes... Sí, iba a decir informe criminológico, pero iba a emplear la expresión que utiliza Vicente Garrido, pero me he quedado en blanco, perdona. Pero sí, un informe criminológico. Pero claro, esos son privados, esto es de parte. O sea, tú cuando vas a un juzgado y presentas a un juez un informe criminológico, lo primero que hace es mirarte diciendo, ¿ah? Porque ya tienes que partir de que tienes que explicar al señor juez la diferencia que hay entre criminología y criminalística. Si partimos ya de esto tan esencial, ¿cómo vamos a terminar?
Si esto ocurre incluso con los detectives privados, yo he visto en casos incluso que Exacto. es difícil que se reconozcan muchas veces pruebas dentro del ámbito de la investigación privada y es algo que lleva Exacto. mucho más tiempo, pues evidentemente el tema de la criminología pues todavía le queda un recorrido. Vamos a intentar responder brevemente a una pregunta más. Lo sentimos, pero es que no nos queda más tiempo. En este caso, Alexia nos comenta que el Convenio de Estambul sobre violencia de género se ratifica en 2014, pero te pregunta si crees que se aplica a día de hoy en nuestro Código Penal. Si hay una aplicación, imagino que se refiere a una aplicación... Bueno, en nuestro Código Penal, sí, ¿no? en nuestro Código Penal tenemos que tener en cuenta que no hay ningún delito que se llame delito de violencia de género, ¿de acuerdo? Lo que tenemos son determinados delitos que cuando se ejercen sobre la mujer y el victimario es un hombre que tiene o ha tenido una relación sentimental con esa mujer, es cuando se considera violencia de género, que es la definición que da la ley del 2004. Que se aplique exactamente el convenio de Estambul en nuestro Código Penal, no. Porque tenemos el Código Penal, que es nuestra ley penal, que castiga determinadas conductas, y aparte tenemos la ley del 2004, que es la ley la ley integral de violencia de género. ¿Se complementan ambas? Sí, pero una de las cosas más importantes es que en nuestro Código Penal no existe un delito que sea el delito de violencia de género, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos los demás. Las demás preguntas nos las podéis plantear a nosotros. Supongo que a ella también habrá alguna que sí puede responder de forma corta, pero si no, planteárnosla a nosotros. Nosotros intentaremos resolver dentro de nuestras posibilidades. Te agradecemos de verdad muchísimo. Ha sido súper interesante y bueno, voy haciendo spoiler de que vamos y espero que podamos tener otra ocasión de hablar muchísimo más Ya de sabes que todos sí. estos temas y de poder comunicárselo a toda esta gente pues que está encantada, que ya te digo yo, lo estarás viendo tú misma, que están encantados con tu presentación y además con mucha razón. Sabemos que vas a publicar tu segunda parte, invitamos a toda la gente a que te siga en tus redes sociales, que seguro que publicarás todo por allí. Nosotros lo pondremos en nuestro vídeo de IGTV, es decir, en nuestra propia cuenta de Instagram, y pondremos tu cuenta también para que te puedan seguir. Así que bueno, agradecer a todas las personas que nos han visto hoy, sobre todo a ti, de verdad, agradecerte de corazón todo lo que nos has explicado, que es de muchísimo valor. Y bueno, quedamos a la espera para poder colaborar contigo en el futuro sin ninguna duda. Por supuesto que sí. Yo todo lo que sea en aras de la criminología y sobre todo, y egoístamente hablando, en aras de mi pasión, adelante. Estupendo. Pues bueno, eso es lo más importante y lo compartimos totalmente. Esa pasión por transmitir información gratuita, como comentabas antes, y de valor para toda la gente que nos esté viendo. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y a vosotros también. Os esperamos por nuestro canal como siempre y esperamos poder subir muchas novedades pronto y poder subir una reseña, evidentemente, sobre el libro de Criminalmente. Bueno, Muchas muchísimas gracias, David. gracias. Nos vemos pronto. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, chao.